Bueno, pues empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque veo que hay cientos de personas reunidos en esta mesa camilla que ha creado aquí tanto Ginoa como Isotul, que viene a ser como lo mismo, pero en este espacio virtual donde confluyen mentes y aunque nuestros cuerpos estén en distintos sitios del universo. Y no quiero empezar sin daros las gracias a ti, Marcos, que te he visto hace poco en Panamá y tuve la oportunidad de partir contigo, y sobre todo a Miguel, que lo tengo aquí a mi lado, y hemos estado departiendo antes de empezar esta pequeña conferencia. Miren, yo oigo con mucha atención todo lo que lo que han dicho los ponentes anteriores, y con todo el respeto y además con el convencimiento de que esto es así. Pero para encuadrar todos estos temas tecnológicos, tenemos que hablar necesariamente de otros temas. Y tenemos que hablar fundamentalmente de una cosa que se llama filosofía. Y me dirán, ¿usted es filósofo? Y yo digo, pues no, no soy filósofo, pero sí que les voy a decir una cosa, que el mundo está cambiando, yo creo que eso ya no lo duda nadie. Y mis alumnos siempre me dicen que soy muy pesado, cosa que no deja de tener cierta razón, porque siempre les digo lo mismo, que estamos en una época de cambios que es un cambio de época. Pero además no solamente estamos en un cambio de época, estamos en un cambio de civilización. Y los humanos, que somos muy poco previsores, además corremos mucho, las nuevas tecnologías nos están haciendo correr muchísimo, nos estamos olvidando de un tema fundamental, que es el análisis del tiempo de historia. No estamos haciendo el correspondiente estudio histórico, no nos estamos moviendo convenientemente en el cambio de civilización que estamos teniendo. Estamos dejando atrás la civilización de la empresa y estamos pasando a la civilización tecnológica. Y esto nos lleva a que tenemos que estudiar dos temas fundamentales para ver qué es lo que está ocurriendo, que es ver cuál es la estructura histórica y la coyuntura histórica que estamos viviendo. Y la coyuntura, y les simplifico fundamentalmente qué es la coyuntura, qué es la coyuntura y qué es la estructura. La coyuntura histórica es aquellas cosas que van pasando día a día y que nos hacen que el mundo vaya cambiando poquito a poco. Y la estructura no es ni más ni menos que los pilares fundamentales donde se asientan las civilizaciones. Bueno, pues ahora estamos en un tiempo de cambio de estructura y de coyuntura. Eso que conocemos como que se nos está moviendo el suelo. Y hay un hombre, un español, Ortega y Gasset, que hace ya mucho tiempo, hace 50 años, escribió un magnífico libro sobre la tecnología, en la que hizo una disección del por qué están pasando las cosas. Muchas veces nos pasamos, la gente de mi edad y los anteriores dicen, hay que ver los niños, estos jóvenes, los gustos que tienen por las maquinitas que se meten dentro y juegan con ellos y tal, ya son los nativos de las nuevas tecnologías. Pero esto no es nuevo, esto ya, mi paisano Séneca hace 2000 años ya hablaba de una cosa que era la ataraxia. Es decir, el mundo lo podemos contemplar desde dos prismas, la misma persona, desde el mundo de la contemplación y de la acción. Es decir, cuando estamos en sentido de reposo, viendo, estamos contemplando. Y cuando estamos actuando, es decir, tenemos que comer, tenemos que reproducirnos, estamos en el mundo de la acción. Bueno, pues Ortega y Gasset fue un paso más para allá 2000 años después y dijo que el ser humano es el único ser sobre la faz de la Tierra que es capaz de dejar la contemplación y la acción para ir a otro sitio, que es la abstracción. Los seres humanos, para crear las herramientas, para crear el arte, para crear la historia, nos tenemos que abstraer. Es decir, tenemos que salir del mundo en el que estamos e irnos a un mundo virtual del pensamiento, en donde nos pensamos, oye, tengo ahí delante un mamú, el mamú es más grande que yo, tiene una trompa con unos colmillos grandísimos, si me acerco me arrea un leñazo, me mata.
¿qué hago yo para poder capturar el mamut y salirle? Bueno, pues cojo una piedrecita, la machaco, le doy forma, luego la ato con una liana en una lanza, se la tiro y el mamut cae. Bueno, y además, ¿qué voy a hacer? Pero eso, si lo hago y no lo cuento, es como si no hubiera pasado. Bueno, pues lo tengo que pintar en esa cueva que tenemos ahí de Altamira, magnífica, todas las cuevas que hay, en que el hombre se imagina cómo puede reproducir eso. Claro, y ese proceso de imaginación hace que busque una serie de arcellas, una serie de historias y lo plasme en la. Pero fíjense si es importante el hecho este, ¿eh? Porque de todos estos actos que va haciendo el hombre, de plantar una semilla en el suelo, de darle forma a una piedra, de hacer un dibujo en la pared, obtenemos una cosa, que es la historia personal. Y esa historia, ese relato personal, se va configurando con el relato de la familia y un poco más grande con el relato del pueblo y un poquito más grande con el relato de la nación y un poquito más grande con el relato de esta aldea llamada planeta Tierra. Bueno, Ortega decía que nos relacionamos con el mundo de la técnica, o mejor dicho, creamos mundos artificiales porque nuestro modo de ser en el mundo es lo artificial. Y por eso tenemos esta facilidad para integrarnos con los mundos tecnológicos, porque fíjense, en esa definición de Ortega y Gasset ya está incluida los espacios virtuales en los que nos estamos moviendo. Si me pasas la transparencia, verás que hemos pasado del comecoco ese que teníamos, ¿os acordáis del comecoco? Yo funcionaba, me encantaba perseguir animalitos por ahí con el comecoco. Hemos pasado al metaverso, hemos pasado de 1981 a 2021. Fíjense la diferencia que hay de tiempo. Si hacemos la cronología de la evolución reciente de la humanidad, la revolución agrícola británica es de 1600. La primera revolución industrial es de 1700, es decir, un siglo después. La segunda revolución es de 1880, otro siglo después. La revolución verde, y cuando hablo de revolución verde no es la revolución de los ecologistas, es esa denostada revolución que hicieron los países de Occidente, en el cual aplicaron los productos fitoquímicos y los abonos para dar de comer a toda esta gente que había que pasaba realmente hambre, ¿no? Se sigue pasando hambre, pero menos. Y de ahí entramos en la era de la información, y fijaros, de 1970 a 1985. Hay prácticamente 10 años, es decir, los procesos de aceleración de las nuevas tecnologías son grandísimos. Creamos una cantidad de información que no somos capaces de asimilar y eso nos está llevando a una tercera revolución industrial que la estamos viviendo, pero la estamos viviendo prácticamente sin control. Paso. Y hay otra cosa más interesante. Miren, si queremos explicarle, si queremos saber por qué estamos como estamos, tenemos que ir necesariamente a este mapa. Este mapa lo descubrí yo en el aeropuerto de Beijing, en China, hace unos años que tuve la oportunidad de ir allí, primero de turismo y luego de trabajo. Y cuando entré, el mapa era totalmente distinto, no era este. Y aquello me produjo a mí un cataclismo y me llevó a profundizar eso. Durante prácticamente desde 1400, 1300, 1400, el mundo era eurocéntrico. Es decir, era el meridiano de Greenwich en que España, Lisboa, París y Londres dominaban el mundo. Y dominábamos el mundo por una razón muy sencilla. No porque fuésemos más, que éramos muy pocos, sino porque teníamos el monopolio de la tecnología. Y la tecnología, sin importar el número de personas que era, nos permitía dominar el mundo. Y por tanto, éramos capaces de escribir la historia del mundo. Ahora vamos a la siguiente y nos encontramos, bueno, el mapa, me falta un mapa ahí necesariamente, que es este, en el que hemos pasado, este fue el mapa que yo me encontré en el aeropuerto de Beijing y que me llamó tanto la atención. Europa quedaba ahí en un punto a la izquierda. Hay un
un conocido economista español, Ramón Tamames, que hace 50 años, en un libro que escribió de Economía Europea, decía que con la emergencia de Japón, de China y de los países del sudeste asiático, Europa sería un parque temático para visitar. Y no le falta razón. ¿Por qué? Porque pasa... no, la anterior, por favor. La anterior, esto es lo que define... No, eso es lo que define. Hemos perdido el monopolio de la tecnología. ¿Y cuándo perdimos el monopolio de la tecnología? Cuando Japón da el salto de la época medieval, de los samuráis, en 1800 y pico, 1900, a la implantación de la civilización occidental en Japón. No investigan, fíjense, a mí esto es una cosa que me maravilla. Son tan listos que no investigan, copian. Y no solamente copian, sino que además copian bien. Y a partir de ahí investigan. Y hoy en día Japón es una de las potencias mundiales en investigación. Pero es que eso hace que cambie el orden mundial, porque no tenemos la tecnociencia. Ya no es monopolio nuestro, se ha popularizado. Y cuando se populariza, los que mandan son los PIB de las naciones, es decir, la población por la producción per cápita de cada uno. Y miren, los europeos nos podemos poner como queramos, pero somos entre el 7 y el 13% del PIB mundial. Y por tanto, pesamos entre el 7 y el 13% del PIB mundial, porque no podemos pesar más que economías como la de China, como la de Indonesia, como la de India, como la de Pakistán, que tienen un gran número de población con unos productos per cápita que están subiendo, pero además estas potencias, que son potencias económicas de primera magnitud, se están convirtiendo en potencias militares de primera magnitud. Es decir, el eje que existía antiguamente del Pacto de Varsovia-OTAN desaparece, porque desaparece el Pacto de Varsovia. Pero ahora tenemos otros elementos que configuran el mundo, que son la OTAN, que sigue existiendo ahí, que estaba muerta, y una guerra que se nos ha metido de matute por detrás, que es la guerra de Ucrania, la revitalización, pero que tenemos ahí un árbitro económico y militar grandísimo, que es China, que está condicionando la economía del mundo, sin haber hecho todavía el desembarco en la economía del mundo, porque el yuan no cotiza en el sistema monetario interno. Es decir, por tanto, estamos en una situación que pasa que es esta y que nos lleva a la situación actual. A una situación de pandemia y enfermedades. Hemos pasado el COVID-19, pero además tenemos el N1H1, que es la gripe porcina, que lo tenemos por ahí funcionando, tenemos la gripe aviar, tenemos en Europa un problema grandísimo, que el 38% de la población europea presenta una debilidad frente a determinadas bacterias, porque hemos creado bacterias superpotentes por el consumo masivo de antibióticos. Tenemos unos sistemas de hambruna y malnutrición grandísimos. Esto está dando lugar, esta confrontación geoestratégica, a conflictos y a una militarización progresiva de la humanidad. Y además tenemos, de lo que hablaba el anterior ponente, del calentamiento global que nos está llevando a un clima extremo. No hablo de la sequía en España porque me producen ganas de llorar, porque tenemos una situación realmente lamentable. En la cuenca del Guadalquivir estamos al 18% de la capacidad de los pantanos, pero es que vengo de Panamá, donde resulta que tienen el mismo problema. Yo siempre que voy a Panamá, que me da gloria ver llover, salvo a que me llueva, pues esta vez, en todo el tiempo que estaba, ha llovido 2 veces. Me decían los panameños que tienen problemas con el canal porque los lagos que surten de agua dulce, las esclusas del canal, están bajo nivel y tienen determinados problemas. Es decir, tenemos evidentemente un problema de calentamiento global y de climas extremos, en el cual yo haría muchas puntualizaciones, pero no es el momento.
Y luego estamos en eso que se llamó los entornos VUCA, que dicen los ingleses. Yo como no practico el inglés, lo digo en castellano, los entornos VUCA, que fue un sistema de análisis empresarial que no fue un sistema de análisis empresarial, fue el sistema que utilizó la OTAN en los años 1980, cuando cayó el telón de acero y para analizar la crisis que se creó de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, pues crearon un sistema que luego afortunadamente pasa a las escuelas de negocio y que hoy en día todos utilizamos. ¿Pero qué ha ocurrido? Que esta presentación ya no es válida, porque el sistema VICA está tan obsoleto casi como yo, y ahora en lo que estamos es en el entorno BANI, que tendríamos que decir en el entorno FANI, dicho en castellano, en el entorno de fragilidad, en el entorno de ambigüedad, en el entorno de no lineal y en el entorno de incertidumbre. Esto da, esta transparencia y lo que le estoy hablando del entorno FANI, dan para una conferencia y para escribir 7 libros y medio, ¿no? Por lo tanto, me voy a quedar aquí, pero lo cierto es que el mundo ya no es lo que era, que en el siglo XX, XIX, XX, haciendo una caricatura, las empresas decían, ¿cuánto vamos a crecer el año que viene? Sobre todo en Occidente, no, vamos a crecer un 5% más, que no era exactamente así, porque luego había temas como las crisis del petróleo, las crisis bancarias y demás, que te deshacían un poco el esquema, pero los crecimientos eran lineales. Y hubo un momento que en Europa y en América nos creíamos que el crecimiento del mundo era ilimitado. Y bueno, pues no es ilimitado y aquí tenemos las consecuencias de esa falsa percepción que hicimos. Pásame, por favor. Y estamos en esa tercera revolución industrial con este chiste que apareció en la prensa española en que, bueno, en que decía el hombre este que, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Me ha caído el COVID, la guerra ucrania, la inflación, la sequía. Esto es una foto de un pantano de la Sierra de Córdoba, en donde, como pueden ustedes ver, pues menos pantanos, cualquier cosa, es decir, todo esto que tenemos nos está configurando otro universo. Pásame, por favor. Y nos lleva al mundo este que estamos hablando de la tecnología. Y el mundo de la tecnología, miren ustedes, nos quiebra el pensamiento filosófico tradicional. Ustedes han visto una comida de las madres con los hijos, todas pegándole en la mano para que dejen los móviles. ¿Por qué? Porque la tecnología nos aleja de los que tenemos cerca y nos acerca a los que tenemos lejos. Y las madres, con muy buen criterio en estas casas, dicen, aquí no saques el móvil porque tú tienes que hablar con el que tienes al lado. Es decir, ¿y esto por qué ocurre? Pues miren, porque hemos cambiado la noción del espacio-tiempo. Antes Kant definía el espacio-tiempo como una situación en la que tú estabas aquí y para llegar allí necesitabas un tiempo. Y era cierto, estabas en Madrid para llegar a Alemania, tenías que coger el tren y tardabas 20 horas. Ahora coges el móvil y para estar en Panamá, pues se convierte en una simultaneidad que es un espacio-tiempo global. Con lo cual, nuestra percepción del mundo ha cambiado de un tema lineal a un tema global. Esa es la primera variación que tenemos a nivel filosófico y que nos aportan las nuevas tecnologías. Pasa, por favor. El segundo es que se nos ha jorobado la pirámide de Maslow. Todos que estábamos ya tan contentos que teníamos unas cosas, es decir, si cubrimos nuestras necesidades fisiológicas, es decir, comemos, dormimos y nada. Además, tenemos una seguridad de empleo, de recursos, una familia y demás. Tenemos nuestro entorno seguro. Además, tenemos unas necesidades sociales que cubrimos, de amistad, de trabajo. Además tenemos estima, reconocimiento, autorrealización. ¿Qué nos ocurre? Pues que está todo muy bien, pero de pronto sales a la calle y te quedas sin batería en el móvil y sin wifi. Y se te acaba el reconocimiento, la autoestima, los amigos, te hunden en la más horrible de las miserias. Bueno, pues resulta que es que estamos en una cosa y ya no te quiero contar, imagínense
que de pronto se rompen todas las centrales eléctricas del país y nos quedamos sin electricidad. Señores, hemos pasado del siglo XXI al siglo XV sin poner los pies de un lado a otro. ¿Qué pasa? Porque imagina lo que es el mundo sin Internet, sin podernos contestar. El sistema bancario se hunde, las gasolineras no andan. En fin, hemos transformado el tiempo. Nuestro tiempo ya no es nuestro tiempo. Vivimos en el tiempo de la tecnología. Pasa, por favor. Y también en el de la transformación del conocimiento. Antiguamente el conocimiento era selectivo. Os voy a poner un ejemplo. No voy a contarles ya lo de los amanuenses de los conventos, porque todo el mundo tiene la imagen del Nombre de la Rosa, donde estaban allí los monjes copia que te copia y hacían unos manuales muy bonitos. Miren ustedes, en la época de Rembrandt, en Holanda, un libro costaba lo mismo que una casa de 3 pisos. Es decir, el conocimiento en manos de quién estaba, en manos de las élites. Ahora se ha socializado. Pasa, por favor. Y además se ha socializado y hemos cambiado nuestros esquemas fundamentales de vida. Vivimos en comunidad porque estamos permanentemente relacionados con 18 grupos de conexión, mediante los WhatsApp, mediante los chats, mediante el tal. Es decir, vivimos permanentemente en comunidad. Paso. No le voy a explicar este gráfico de las redes sociales más utilizadas y tal, porque necesito el tiempo para explicarle otras cosas más interesantes. Pero ahí tiene más o menos cómo funciona el mundo. Pero hay una cosa que está clara. Y es que la inteligencia artificial le pasa como a los humanos, que contra más come, más engorda. Y contra más engorda, más datos tiene y más cosas ocurren. Miren, 1 minuto al día significa que se genera más información que en toda la historia de la humanidad. ¿Y quién es capaz de digerir todo eso? La inteligencia artificial a través de la gestión de las big data que nos sacan una serie de historias. Es decir, se aumenta el número de dispositivos conectados con el G5, es decir, se produce todo esto que ven ahí, a un avance constante de la inteligencia artificial. Sigue, por favor. ¿Y esto tiene marcha atrás o no? Miren, las únicas cosas que no tienen marcha atrás en este mundo son las que se conectan con la economía. Las vías de crecimiento de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están en base a esto. Automatización de las tareas completas que estamos haciendo, resolución de problemas relativos al trabajo y a la industria, y autoaprendizaje y automatización inteligente de las máquinas. ¿Saben ustedes que en determinadas fábricas de construcción de automóviles en Alemania ponen trabajador robot, y los robots aprenden de los humanos? Bueno, pues eso ya lo tenemos aquí. Pero además tiene una difusión innovadora, es decir, la capacidad de impulsar innovación penetra en la economía. Y ahora vamos a ver un esquema a continuación que hace que ese impulso de innovación en la economía no tenga marcha atrás por esto que van a ver. Miren, el modelo tradicional es el que está arriba. Capital más trabajo más producto total de factores que generan el crecimiento. Pero ahora aparece un nuevo modelo que ya está implantado en las empresas, que es capital más trabajo más producto total de factores más una nueva cosa que aparece por ahí, que es el capital híbrido, que es necesario para aplicar las nuevas tecnologías, más el trabajo que generamos con las nuevas tecnologías. Y eso hace que el crecimiento de las empresas y de los productos interiores brutos de las naciones sean exponencialmente mucho más grandes. Pasa a la transparencia y verás una cosa que es curiosillo. Bueno, esto lo pongo, aunque no tiene nada que ver con esto, para que nos hagamos una composición de lugar. Todos los países del mundo están perdiendo población, lo cual limita las posibilidades de trabajo en las empresas, menos la banda subsahariana, es decir, la banda verde del África negra, donde la edad media está en torno entre los 25 y 28 años. Se espera que
haya países que tengan un crecimiento en población tan grande como pueden ser, pues, bueno, ahora se me queda, como puedan ser, pues no lo digo, que va a pasar de tener los 50 millones de habitantes que tiene ahora mismo a pasar a 300 millones de habitantes en cuestión de 50 años. Angola. Con lo cual, este problema que tenemos aquí con estas tasas tan grandes que tenemos, España es uno de los países más envejecidos del mundo. Estamos a la par con Japón. Estamos ahí que se lo quitamos, que no se lo quitamos. Pasa lo siguiente. Aquí ven ustedes con el producto normal de crecimiento, es decir, capital más trabajo más producto total de factores, cuáles son las gráficas para los países desarrollados que están ahí. Fíjense que se mantiene un equilibrio y desde hace 10 años los productos interiores brutos de estas naciones no crecen. No bajan, pero se mantienen en una línea horizontal que impide el crecimiento. Si me pasa, verá que en la próxima, aplicando el nuevo sistema con las nuevas tecnologías, los productos interiores brutos de esas mismas naciones se duplican. Luego, las nuevas tecnologías han venido para quedarse y para hacer sociedades, yo creo que mejores. Por favor, pásame. El mundo está cambiando, no lo duda nadie. Pasa. Pero nos hemos metido en esto que yo llamo el espacio caudótico. Y esto es lo que genera esa situación que llamábamos VICA. Mire, el mundo caudótico, esto es más antiguo que andar para adelante porque ya los griegos lo definían. Pasamos del chamos, que es el caos destructivo, al extremo control. En el chao no se puede crear nada porque el chamo destruye absolutamente todo. Es decir, genera tal desorden que es imposible construir nada positivo. Pero en el control extremo de las gerencias que llevan un espacio de administración de total y absoluto control, no hay posibilidad de innovación. Luego, ¿en dónde nos tenemos que mover? Entre el caos y el orden, en ese subconjunto que aparece en esa intersección, donde es el espacio que se crea para la innovación, la investigación y el desarrollo. Y aquí es donde tenemos que movernos. Pero esto tiene una implicación mental para el hombre y para la mujer de nuestros días, en el que tenemos que estar abiertos a la existencia de caos, también a la existencia de orden y a la existencia de una diversidad grandísima. Si me pasa, lo vamos a ver más claro. ¿Ustedes se acuerdan del cambio climático, esto de los icebergs que se separan de los continentes? Bueno, imagínense una empresa que es este iceberg, ¿no? Y tiene vientos del norte que empujan al iceberg en un sentido y una corriente del sur que lo lleva en sentido contrario. ¿Hacia dónde irá el iceberg? En sentido contrario. ¿Por qué? Porque la estrategia, los objetivos, los planes de acción, los cuadros de mando que serían el orden, no pueden contra los valores, las creencias, las incertidumbres, los miedos, las expectativas de las personas, los patrones y hábitos de comportamiento y la cultura. Y no olvidemos que el iceberg tiene un tercio por arriba y 2/3 por debajo, es decir, el componente humano, el factor humano es el determinante de hacia dónde va a ir la compañía. La revista Fortune el año pasado sacó una estadística que a mí me congeló la pena en el buen sentido de la palabra, porque decía que del 80% de las estrategias que habían visto en las empresas bien definidas, solamente se aplicaban correctamente el 10% de esas estrategias. Porque el resto no conectaba con la gente, no estaba dentro de los intereses, de los valores y creencias y las incertidumbres de la gente y por tanto no se llevaban a cabo, con lo cual se convertían en fracasos estratégicos sonoros. Si pasa, veremos que tenemos que ir hacia una novedad, hacia crear una sociedad que va a tener
4 pilares fundamentales. Un nuevo modelo tecnológico, que es a lo que os dedicáis vosotros. Un nuevo modelo de metodología ágil, que es a lo que os dedicáis vosotros también. Y un nuevo modelo relacional presencial o remoto, que es al que nos dedicamos pues, los demás que estamos en el mundo. Miren ustedes, en España cuando empezó la pandemia, en remoto trabajaban el 4 o 5% de la población trabajadora. Cuando terminó la pandemia, más del 70% estaba trabajando en remoto. Luego, ¿qué quiere decir? Que con la tecnología adecuada y los medios adecuados es posible trabajar en remoto. ¿Y se puede decir que España perdió Producto Interior Bruto? Pues no. Es más, se incrementó la productividad de las empresas un montón. Con lo cual quiere decir que tenemos que hacer un cambio del modelo de liderazgo que se convierta en transformador y en desarrollador utilizando el nuevo modelo tecnológico y la metodología ágil. Yo siempre les digo a mis alumnos una frase que se enfada mucho conmigo porque es una especie de trabalengua, y les digo que no puede cambiar uno sin hacer cambios en el otro. No se puede entrar en una sociedad tecnológica sin hacer una adaptación de la persona hacia esa sociedad tecnológica y viceversa. Y no puede evolucionar una persona sin evolucionar el mundo tecnológico. Pasa. Y eso nos va a llevar a este nuevo modelo relacional, a la necesidad creciente de desarrollar una capacidad de trabajo colaborativa y cooperativa en los entornos digitales, a producir en colaboración en línea, a comunicarse digitalmente, en fin, hacer una nueva manera de coordinarse y trabajar en equipo, a gestionar el tiempo y las personas, a desarrollar e implementar tecnologías personales trabajando en red, a colaborar en redes formales e informales compartiendo la información. Pásame, por favor. Es decir, tenemos que ir a esto que veis aquí. Lo primero que tenemos que tener es un conocimiento holístico de qué es del problema. Es decir, las personas tienen que tener un conocimiento global, no como hasta ahora, que la gente trabajaba en las empresas y conocía su parcelita y poco más. No, tenemos que tener el conocimiento. Tenemos que saber movernos en ese espacio que hay entre el caos y el orden. Y por tanto tenemos que crear un nuevo marco mental sistémico, nos tenemos que acostumbrar a pensar en red, a hacer conexiones aleatorias, a generar ideas en espirales colaborativas, tener una gran agilidad mental, tenemos que encontrarnos de forma natural y aprender a navegar por la incertidumbre, porque fíjense, la incertidumbre va a ser nuestro elemento de navegación de ahora en adelante. No vamos a tener ya nada seguro como antes. Y por tanto tenemos que pasar de los liderazgos tradicionales, que eran jerárquicos, planificados y de control, a los liderazgos de los entornos tecnológicos, que son liderazgos que tienen propósito, que son inspiradores y que son conscientes. ¿Pasa? Porque eso nos tiene que dar lugar a todo esto que vemos aquí, al fomento y al impulso de las herramientas digitales, a promover y facilitar estructuras organizativas que fomenten y faciliten la circulación de la información en los equipos, a la comunicación virtual, a promover el uso de herramientas digitales, a generar confianza y conseguir el compromiso en las formas no presenciales y aprender a comunicarnos virtualmente. Pero todo esto no tiene sentido si no hacemos una cosa que nos decía Aristóteles hace ya un montón de años. Aristóteles despreciaba la tecnología. Nos decía que esto de la ciencia, las matemáticas y la física eran una cosa poco menos de segunda mano. Lo importante era la filosofía. Y asentó cuáles debían de ser los pilares de la tecnología en la época clásica, en la época griega, que son los pilares que tienen que tener hoy en día la tecnología. Y si no, miren, él decía que una civilización tecnológica que no se base en la verdad es una civilización tecnológica fallida. ¿Y es verdad? Si sacáramos de la civilización tecnológica
todas las intoxicaciones, los fake news y demás, y dejáramos solo y exclusivamente lo que es cierto y riguroso, habríamos ganado un montón. Pero además decía que esta tecnología se tiene que basar en dos cosas, en la belleza y en la bondad. Y no decía belleza en el sentido de que fuese muy estético ni muy bonito. Él hablaba de la belleza espiritual, es decir, la tecnología tiene que darle al ser humano belleza interior, porque tenemos que lograr que los avances tecnológicos estén proyectados hacia la comunidad. Tienen que crear bondad hacia las personas a las que dirigimos. Es decir, el investigador tiene que crear con bondad para llevar a los que van a recibir esa investigación lo mejor de sí mismo. Y por último, la unidad, porque decía que es toda esta tecnología. Si no crea la unidad de la población a la que va dirigida, es también un fracaso. Por tanto, estos son los 4 pilares sobre los que se debe basar este nuevo mundo tecnológico. Y yo creo que ya la última, y no quiero dejar de terminar esto sin darle pues, un poquito a quitarle a esto un poco de eso. Decía Hinton, que como saben ustedes mejor que yo, es uno de los investigadores de la inteligencia artificial de Google, que hace poco se salió por ahí, necesitamos controlar la inteligencia artificial antes de que sea demasiado inteligente. Y Hacking, hace ya casi 15 o 20 años, dijo que la inteligencia artificial podía ser el mayor logro de la humanidad, pero también el último si no se maneja adecuadamente. Saben ustedes que hace unos días un dron del ejército de Estados Unidos eliminó al operador porque le estaba impidiendo conseguir los objetivos que tenía determinados. Esto no es ninguna tontería. Y además tenemos otra buena noticia que es de ayer, el día 19. El Parlamento Europeo ha sacado la primera ley que controla el uso de la inteligencia artificial en el espacio europeo. Y esto es una buena noticia. Y yo estoy con aquellas personas que opinan que tenemos que hacer un parón, pararnos, reflexionar, asimilar los conocimientos que ya tenemos y a partir de ahí empezar a trabajar de nuevo. Porque, como dice Hacking, la inteligencia artificial es un gran hallazgo, pero también puede ser el exterminio de la humanidad. Y no quiero terminar dándoles mala tarde a ninguno porque el tema no se trata de eso. Se trata de ejercer y de aplicar a estos principios los principios que ya decían los clásicos, de verdad, belleza, bondad y sobre todo unidad. Con estos principios yo creo que la humanidad se puede encarar hacia una civilización, esta nueva civilización tecnológica que estamos pisando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Yo en la universidad muchas veces le digo a los profesores, estamos engañando a los alumnos. Estamos enseñando carreras como ingeniería, biología y demás, para unos puestos de trabajo que dentro de 10, 15 años no van a existir. Y no estamos diseñando programas de estudio para capacitar a gente que va a trabajar en unas profesiones que yo de momento no me imagino. Me imagino que sería lo mismo que a los que estaban con los telares en la revolución industrial, si le dijesen que esa revolución nos iba a llevar a que el Producto Interior Bruto de los países, uno de los elementos de gran peso, fuesen las nuevas tecnologías y el turismo. En aquella época, pues turismo, yo no sé si se lo imaginaban los señores de los telares, que me imagino menos. Pero tenemos que abrir nuestra mente a la creación de nuevos espacios y a la implantación de las nuevas tecnologías. Yo con esto termino y si ustedes quieren preguntar alguna cosa, quedo a su disposición y si no, pues que callen para siempre, que es una cosa que decía el cura cuando te casas.